Amén, gloria a Dios. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo, aquellas personas que nos están acompañando en este día, en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Qué bonito poder recorrer estos caminos de vida, de libertad, el mismo aliento de Dios instruyéndonos para que alcancemos el éxito por medio de Cristo en esta carrera de la fe. Mis hermanos, mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a este tiempo de estudios, a esta cuarta parte de esta serie del libro de Jonás, en donde recorreremos el primer capítulo desde el versículo 4 hasta el versículo 10, avanzando en el aprendizaje, en la enseñanza y el estudio del libro de Jonás. Continuamos hoy, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que nos acompañan en este recorrido por el libro de Jonás, y nos encontramos estudiando el primer capítulo, como les comentaba, recordando algo de lo que hemos dicho en nuestro programa anterior. Diremos que Dios le pidió que se fuera a Nínive y en cambio Jonás compró un billete para viajar a Tarsis. Dios le dijo que se fuera en dirección al este y Jonás decidió no obedecer a Dios y partió rumbo al oeste. Entonces, de forma natural, espontánea, surge esta pregunta: ¿por qué actuó Jonás de esta manera? Hay varias explicaciones, como les decíamos anteriormente, como les presentamos 4 de ellas. La primera, Jonás detestaba a los habitantes de Nínive y no quería que se salvaran. La segunda, el mensaje del profeta sería un mensaje de juicio, pero Jonás conocía a Dios y entonces ese fue el motivo que lo impulsó a viajar en dirección opuesta. Sabía que Dios les iba a perdonar. Una tercera razón por la que Jonás salió de viaje en otra dirección fue que él era claramente un profeta de Dios desobediente. No tenemos que olvidar eso. Y la cuarta, que hemos observado que en el Antiguo Testamento Dios nunca envió a sus mensajeros como misioneros a otros países. Por ello, Jonás se sorprendió cuando Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, con un mensaje claro. Con respecto al versículo 3, que recordamos de la semana anterior, del capítulo anterior, recordamos que dice: encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje, se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Aquí tenemos a un hombre viajando en la dirección opuesta a la cual Dios le dijo que viajara. Él estaba clara y definitivamente fuera de la voluntad de Dios y se dirigía hacia Jope. Cuando llegó ahí no encontró ningún problema. Entonces encontró un barco, compró un billete, subió a bordo y todo estaba bien, todo parecía muy bien, tanto así que llegó y se fue a dormir. Según nuestra opinión, según lo que comentábamos nosotros, jamás podría haber dado un testimonio parecido a algunos que hemos escuchado con frecuencia. Quizás, por decirlo así, por contarlo, quizás él fue a comprar el billete preguntándose si estaba cumpliendo la voluntad de Dios o no. Pero también decíamos que él tenía muy claro que estaba desobedeciendo. Pero igual que Jonás, algunos en este momento se preguntan si están cumpliendo o no la voluntad de Dios. Y están avanzando y yéndose en contra de lo que Dios ha pedido. Ahora, quizás a última hora ya no quedaban asientos libres en ese barco, pero alguien llamó espontáneamente, increíblemente, para cancelar, que no va a viajar, cancela. Entonces el vendedor de los puestos le ofrece el lugar que había quedado vacante, vacío a Jonás. Entonces Jonás tuvo que haber pensado: bueno, esto debe querer decir que estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Miren,
Miren, mis hermanos, cómo es este argumento y estos pensamientos. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuántos cristianos piensan hoy de esta manera, No hacen la voluntad de Dios, no obedecen a Dios, suceden ciertas circunstancias que parece que todo está bien y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Ahora, pensamos mal, es verdad. Cuando las cosas están saliendo mal, pensamos que estamos fuera de la voluntad de Dios. Y si todo está con calma y todo va bien, se piensa, bueno, debo estar obedeciendo la voluntad de Dios de una forma espontánea. Dios cambió la orden. Ahora, querido amigo y hermano, nosotros podemos decir de una forma clara que si usted muchas veces en el camino junto al Señor está teniendo problemas, podría ser que el enemigo, ¿no? El león rugiente, se está preocupando de su avance y su crecimiento espiritual y que está siendo efectivo en su obediencia para Dios y pondrá obstáculos. Hemos encontrado que este ha resultado cierto en nuestro propio ministerio como cristianos. Simplemente el hecho de que usted esté teniendo problemas no quiere decir que se encuentra fuera de la voluntad de Dios. Y esto debemos aprender en esta tarde. Ahora, volviendo a la historia de Jonás, todo parecía seguir saliendo muy bien. Y todo nos mostraba que iba a ser un viaje tranquilo y agradable. ¿Alguien ha definido una situación parecida a esta como una coincidencia fortuita de las circunstancias? Pero nosotros sabemos que Jonás estaba viajando en la dirección equivocada y Dios iba a tener que hacerlo ir a parar a un pez. ¿Saben para qué? Para que su vida empiece a experimentar un giro y se pusiera en la dirección correcta. Mire, a través de los siglos, en la palabra de Dios y fuera de la palabra de Dios, los siervos de Dios no se han encontrado con una vida fácil. Las circunstancias no se les han presentado tan favorables, más bien han sido muy difíciles. En la carta de Hebreos, en el capítulo 11, versículos 36, 37 y 38, hablando de muchos héroes anónimos de la fe, dice en el 36 que otros experimentaron oprobios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. En esa misma carta de Hebreos también leemos que algunos por la fe escaparon del filo de la espada, mientras otros por causa de la fe fueron muertos por la espada. En consecuencia, diremos que usted no puede interpretar siempre que las circunstancias favorables son una señal de estar bajo la voluntad de Dios y que las desfavorables indican que usted no está en la voluntad de Dios. Importante. Ahora, mi querido amigo y hermano, volviendo a nuestra historia, Jonás se encontraba entonces a bordo y lo imaginamos en la cubierta sonriendo a medida que miraba la vista de la costa, que se iba perdiendo, se iba alejando. Quizás Jonás se decía a sí mismo, bueno, parece que voy a tener un viaje tranquilo. Pero más adelante comprobaremos, amigos, que este hombre no iba a tener nada fácil de ahí para adelante. Leemos ahora el versículo 4 de este primer capítulo con el que empezamos, mis hermanos, del libro de Jonás, que comienza de esta manera: el gran viento. Dice así el 1:4.
Pero el Señor hizo soplar un viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora podemos ver que Dios era responsable por esa tormenta. Y quisiéramos destacar esta circunstancia desde el mismo principio. Esta tormenta fue algo y obra de Dios. La tormenta en el mar de Galilea, durante la cual el Señor Jesucristo estaba dormido en el barco, fue de tanta intensidad que aquellos hombres que se encontraban a bordo pensaron que iban a perecer. Ellos tenían experiencia en aquel mar y fueron conscientes que aquella era un temporal que no se podría escapar, que era inevitable que la barca pronto estuviera en el fondo del mar por lo fuerte que era. También se trataba de una tormenta muy fuerte, pero en aquella ocasión Satanás era responsable de ella, en un intento de destruir a Cristo Jesús. El apóstol Pedro vino a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿acaso no te importa que perezcamos? Es que en realidad esto es lo que habría sucedido si el Señor no hubiera intervenido. Aquí en el libro de Jonás, Dios estaba usando un temporal y lo estaba haciendo con un buen propósito. Con este temporal, con esta tempestad, iba a salvar a una ciudad. Iba a enderezar el rumbo de un profeta que había estado yendo en dirección equivocada, colocándolo al fin en el camino correcto. Ahora miremos lo que dice el versículo 5 de este primer capítulo de Jonás. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Miren, estos marineros eran navegantes acostumbrados a las condiciones del mar Mediterráneo, que no eran fáciles, y detectaron que aquel no era un temporal natural, no era algo común. Pero dice aquí también que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Esta actitud de Jonás aquí está en contradicción con un punto de vista muy popular que compartíamos en el pasado. Creíamos que si una persona sale de la voluntad de Dios y comienza a pecar, será atormentada por una coincidencia que la molestaría continuamente, haciéndolo vivir de una constante inquietud, quitándole la tranquilidad. Pero, ¿fue esto cierto de Jonás? Ponemos esta referencia en lo que le estaba pasando a Jonás. Miren, este profeta se encontraba de manera definitiva fuera de la voluntad de Dios, dirigiéndose en la dirección contraria al mandato divino y realmente huyendo de la presencia de Dios. Él quería alejarse definitivamente, lo más lejos de la ciudad de Nínive. Y se encontraba viajando hacia Tarsis. Sin embargo, tenía confianza en que estaba actuando correctamente por el contexto que los contamos y en que todo estaba saliendo bien. Así fue que fue capaz de dormir durante esta fuerte tempestad. Aun cuando los marineros de la nave estaban aterrorizados, asustados, y estos marineros eran paganos que adoraban a toda clase de dioses, dice en el versículo 6 de este primer capítulo, miren, entonces
el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y perezcamos. En efecto, el patrón, el capitán, por decirlo así, de la nave, tuvo que ir a despertar y le llamó dormilón. Porque en medio del brusco movimiento del barco y a pesar de los gritos de los marineros, fue el único de a bordo de aquella nave que era capaz de dormir. Así que Jonás se vio obligado a salir a la cubierta y entonces sintió la fuerza de esta gran tempestad que amenazaba enviar la nave al fondo del mar. Ahora miren lo que dice el versículo 7. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, lo que estos hombres estaban haciendo aquí revelaba que eran supersticiosos. Utilizaban la suerte para averiguar quién tenía la culpa del mal que les había caído. Dice aquí que la suerte recayó en Jonás. Jonás eran supersticiosos, paganos. Pero Dios muestra su propósito por medio de ellos al señalar a Jonás como el culpable. Por eso vemos en el versículo 8 donde dice: entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Aparentemente Jonás había tenido algún tiempo para hablar con los marineros, pero no les había contado mucho sobre sí mismo. Por cierto, no había sido un testigo efectivo de Dios. Alguien que se encuentra fuera de la voluntad de Dios nunca puede ser un testigo, un testimonio efectivo de Dios. Es importante recordar esto, mis amigos. Tendríamos que observar aquí qué fue lo que Jonás no les dijo a los marineros. En primer lugar, ellos le preguntaron quién tenía la culpa de que estuvieran sufriendo semejante desastre. También le preguntaron qué oficio tenía. Jonás no le había dicho a nadie que era un profeta. Había permanecido en silencio con respecto a este tema. Después le preguntaron de dónde venía. Jonás no les había dicho tampoco que procedía de Gader, en el reino norte de Israel. No había dicho nada sobre su ciudad natal tampoco. También le preguntaron cuál era su país. Él no les había dicho que era un ciudadano de Israel. Además le preguntaron a qué pueblo pertenecía. Jonás tampoco les había dicho que pertenecía al pueblo israelita, que tenía una revelación de Dios vivo y verdadero. No les había explicado que era un profeta que representaba al Dios vivo y que había sido llamado por él para ir a la ciudad de Nínive, para llevar un mensaje de esperanza y salvación. Él no había dicho nada de esto. La pregunta es ¿por qué? Porque se encontraba totalmente fuera de la voluntad de Dios para su vida. Ahora miren lo que dice el versículo 9. Él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él contestó que era hebreo y eso quería decir mucho. Los hebreos eran conocidos como una nación monoteísta, es decir, que adoraban a un solo Dios y nunca adoraban a ídolos. Ellos no tenían otros dioses ante ellos, sino adoraban solo a Dios el Creador, Jehová de los ejércitos. Jonás les dijo que reverenciaba y temía al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea que él adoraba al Dios que había creado ese océano inmenso que lo rodeaba.
ese océano tan inquieto, tan agitado por los vientos de la tempestad. Y no solo había creado el mar, sino también la tierra firme. Creemos que aquellos marineros sabían algo acerca de Israel, pero como eran paganos no tenían un conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y miren lo que dice el versículo 10. Aquellos hombres sintieron un gran temor y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia del Señor por lo que Él les había contado. Miren, aunque Jonás había podido dormir tranquilamente, no cabía duda que tenía una mala conciencia por su actitud de desobediencia a Dios. No lo dudamos. De alguna manera les debe haber dado a entender a aquellos marineros que el hacer aquel viaje estaba huyendo del Señor. Pero no creemos que les hubiera dado mucha información al respecto. Así que aquellos hombres le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Tenemos en este momento que decir que esta es una buena pregunta que en algunas ocasiones el creyente le formula al creyente. Y realmente puede acabar siendo una pregunta embarazosa, incómoda. En cierta ocasión, un hombre se puso a conversar con un pastor y le preguntó si conocía a un amigo suyo, y el pastor le dijo que sí, que él asistía a esa iglesia. Este hombre entonces le preguntó si el otro era miembro de la iglesia, a lo cual el pastor le dijo que sí, que él era muy activo en los asuntos de la iglesia. Y este hombre entonces le dijo: bueno, he conocido a este señor por muchos años y he hecho negocios con él, pero nunca pensé que él fuera un creyente, que sea un cristiano. Si yo fuera un creyente, nunca haría las cosas que hace este hombre. Estimado amigo, estimado hermano, esta es una situación complicada, embarazosa, dirían muchos. Cuando un no creyente viene y le dice a un creyente: ¿por qué está haciendo eso? Yo pensaba que usted era un hijo de Dios, no lo sabía. Volviendo a nuestra historia, creemos que ante esta pregunta de los marineros, Jonás debe haberse enrojecido varias veces de vergüenza, porque tal pregunta formulada por unos paganos idólatras tocaba esa parte que no estaba bien en la vida de Jonás. Y aparte de eso, ponía en evidencia las contradicciones de su fe en Dios. Mire, querido amigo, querido hermano, hoy nos vamos a detener en este punto del relato, presenciando la conversación entre Jonás y la tribulación del barco, con la imagen de un profeta desobediente que había tenido que bajar su cabeza, rehuyendo la mirada de sus compañeros. Estamos llegando a uno de los puntos más culminantes de este relato, de esta serie bíblica, mis hermanos. En nuestros próximos encuentros, estudiando la palabra de Dios, examinaremos el desenlace de esta tensa situación por la cual estaba pasando Jonás. Así que, mis queridos amigos y hermanos, les invitamos para la próxima programa que tengamos, que nos acompañen, ¿no?, para continuar por este recorrido de la serie del libro de Jonás a través de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta una próxima, si así el Señor lo permite. Bendiciones.